Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelente y como pueden ver por el título, hoy voy a estar mostrando mi colección de George Michael y de Wham. Digo, afortunadamente hay gente que pues sigue el canal y que también he notado que les gusta también pues ser fan de George Michael y de Wham, cosa que está pues excelente para este canal. Así que pues sí, ya viene siendo hora de que muestre mi colección. Así que sin nada más que decir, comencemos de una vez por todas. Comenzamos con un esencial, con un básico. Y nos encontramos con el libro de Freedom, The Ultimate Tribute, 1963-2016. Yo le llamo como una guía básica porque fue como que, creo que sí fue de los primeros libros de George que leí y que compré. Porque si bien no estaba hace 2 años como que tan inmersa, realmente no sabía cómo era la vida cómo había sido la vida de George Michael en cualquier aspecto, así que pues este libro me ayudó bastante a ponerme como que en onda, a poner los pies sobre la tierra y ver realmente qué era lo que había estado pasando sin que yo me diera cuenta. Así que pues de verdad este libro está excelente y pues bueno, así es como se ve de la parte de aquí atrás. Se pueden dar cuenta que es de pasta dura. Y si lo abrimos pues nos encontramos con el título y les puedo decir de verdad que tiene pues, o sea, los capítulos tienen títulos sumamente llamativos, sí llaman la atención de una como lectora, así que pues eso está bastante bien. Las imágenes vienen en excelente calidad, las hojas igual están excelentes, así. Y pues, ¿qué les puedo decir también? La información realmente viene como que muy completa, directa, al grano y sin rodeos. Y pues no es como que a lo mejor le hayan querido poner alguna que otra cosita para adornar y que se viera más cute. Todo el sentido de la información realmente no, sino es así tal cual. Y eso está bastante bien y va como que muy relacionada al timeline para que no como que nos perdamos por alguna u otra razón. Por eso les digo que es como un básico. Y yo recomendaría plenamente que si apenas están entendiendo toda esta onda de ser fan y así, este es un excelente libro. Y me llama mucho la atención de que desde el principio hacen como que cierto hincapié en lo que sería su infancia, sus primeros años. Y pues de alguna manera como la cultura, como todas sus raíces tienen cierto impacto en su vida. Bueno, durante todo el tiempo que vivió. Así que pues sí, es algo que realmente está increíble. Y pues de todas maneras sí les voy a decir cuál es el fun fact. George era greco-británico, griego por parte de su papá, chipriota, inglés por parte de su mamá. Así que, ok, una combinación bastante interesante y pues vaya, maravilloso. Nos encontramos ahora con la magia de los vinilos y obviamente el álbum de Wham, Make It Big de 1984 no podía faltar aquí. Así es como se ve de la parte de atrás. Esta es una copia que se vendió aquí en México por aquellos años, así que créanme, un poco de historia en las manos nunca cae mal. Así que pues sí, así es como se ve. Y si lo abrimos, o sea, bueno, si vemos el interior, nos encontramos... Uy, nos encontramos con, pues bueno, todo lo que recubre al disco. Digo, el paso de los años es más que evidente, pero... pues no importa, de verdad se aprecia muchísimo. Y así es como se ve el disco. Este es el lado A. Sí, este es el lado A y este es el lado B. Se ve bastante bien y ahorita vamos a escuchar en el tocadiscos cómo es la magia del vinilo. Como se dan cuenta, suena bastante bien y si me preguntan dónde lo compré, fue en Facebook Marketplace. Y ahora sí yo recomendaría que compraran ustedes ahí algún vinilo, les diría que sí, pero primero chequen las reseñas de los vendedores. Yo hasta ahorita mi experiencia ha sido buena, no tengo por qué quejarme o algo así al respecto. Vienen los artículos hasta el momento en muy buen estado, están conservados a pesar del tiempo, pero de verdad se aprecia bastante. Y ahorita que lo estoy viendo contra luz me estoy dando cuenta que realmente no tiene pues rayaduras o algo así, entonces está realmente increíble. Ahora nos estamos yendo con uno de los libros más importantes que significa de verdad mucho para mí. Este yo lo compré
pues con mis ahorros hace ya casi 2 años, entonces pues imagínense. Es la autobiografía de Andrew Ridgeley, que también fue amigo y que pues estuvo con el dueto de Wham y pues así, que tiene por nombre Wham, George Michael and Me. Así que pues está realmente increíble, así es como se ve de la parte de acá atrás. Como se pueden dar cuenta, pues ya tiene su forro de plástico porque no iba a permitir que le pasara algo, realmente no me lo perdonaría. Esto tiene que conservarse, es épico, es maravilloso. Y este yo lo compré 2 meses después de que Andrew lo publicó, a finales ya casi del 2019, por poco más de 300 pesos. Ahorita ya no sé en cuánto esté. Estaré dejando igual los links de todas las cosas que compré en Amazon. Así que pues realmente sí es algo que yo recomendaría, realmente sí. Y me sorprende igual toda la información que viene, te da otra perspectiva de cómo Andrew vivió estar, pues vaya, en cuanto con el dueto de Wham, junto a George como su mejor amigo, así que realmente está maravilloso. Yo lo recomendaría plenamente al 100% y pues con una reseña óptima de 5 estrellas, así que pues ustedes dirán. Ahora nos estamos yendo igual con la máquina del tiempo hasta 1987 hasta encontrarnos con el álbum Faith de George Michael, el primero como solista desde pues 1987. Así es como se ve de la parte de atrás, está bastante conservado después de más de 30 años. Así que pues ustedes pueden ver, yo me encuentro maravillada. Este sí me costó algo de trabajo conseguirlo, no fue tan fácil. Yo lo tenía como objetivo principal desde que me hice fan, pero pues vaya, como que ya no se hizo tanta promoción a su música, sobre todo aquí pues en América. Y sí, con América me refiero a Latinoamérica también. Así que pues bueno, ¿qué podemos hacer? Así es como se ve el disco. No viene algo que lo recubras. Digo, sí, originalmente sí viene, pero pues bueno. Este igual no sé, ya no recuerdo si lo dije, pero igual lo compré en Facebook Marketplace por 130 pesos. Vale la pena, está excelentemente bien conservado. Es como tener un pedazo de historia en tus manos, de verdad está increíble. Y ahorita vamos a escuchar cómo se escucha. Está bastante bien conservado el disco, salvo que creo que no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero como por la parte de aquí hay una rayita que es donde desgraciadamente como que se hace un brinco. Bueno, cuando pasa como por esa canción como que se alcanza a hacer un brinco, pero pues relativamente está excelente, 10 de 10. Oh yeah. Nos adelantamos hasta 1998 para encontrarnos con el compilatorio de Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. De verdad es maravilloso, como les digo, es un compilatorio, ya tiene de verdad muchísimos años con nosotros aquí en casa. Y pues bueno, sí, es un compilatorio donde vienen 2 discos, así que pues imagínense, es toda una belleza, es toda una joya. Y pues así es como viene, creo que sí se alcanzó a ver por ahí, ¿no? Uno. Y ya como que perdí práctica en esto. Ustedes recordarán, los más antiguos del canal, pues recordarán que yo hacía mucho como que esta clase de videos, pero pues una crece, así. Así que pues sí. Y una de las partes más interesantes que tiene este pues disco en particular es son los booklets. Aquí hay uno, el del primer disco, que si pueden ver en la parte de aquí abajo dice For the Feet. Es como que te hicieron un compilatorio de las canciones más bailables, cosa que se aprecia muchísimo. Digo, no es que yo tenga los mejores pasos de baile, pero pues se aprecia. Al final de cuentas se aprecia. Y pues así es como viene. Comenzamos fuertes, comenzamos controversiales, pero en el buen sentido, no en el buen sentido. Pues sí, aquí está Outside, está la de Us, Fast Love, Too Funky. O sea, si se dan cuenta es como que una compilación de todo, desde todo lo de que, o sea, cuando empezó a ser solista. Y me llama mucho la atención, y cosa que agradezco muchísimo también, es que pues de un lado vienen las letras de las canciones, porque digo, a pesar de que ya llevo 2 años de ser fan, no me sé todas, así que esto ya es como
este es el segundo booklet, completamente diferente, así es como se ve. Ahorita a eso voy. Siento que como que ya, así como que me estoy emocionando ya una vez que estoy hablando de esto, de verdad, yo me emociono. Aquí dice For the Heart, ya son aquí canciones como que más sentimentales, ustedes entienden, ¿no? Y pues sí, aquí ya es como más como que en cuestión de baladas, pero muy a su estilo, ¿saben a lo que me refiero? Y pues tenemos en primera Jesus to a Child, que pues quien ya sepa más acerca de la vida de George Michael, pues ya sabrá el significado de esta canción, que de verdad está para llorar, te rompe el corazón. Prácticamente es lo mismo, te va llevando de la mano respecto al timeline, cosa que de verdad se agradece muchísimo. Me encanta la selección de fotografías. ¿Qué les puedo decir? Es arte, magia. No sé, creo que me quedo corta diciendo adjetivos, pero de verdad es maravilloso. Y de la parte de aquí atrás, pues podemos apreciar que dice: esta colección está dedicada en su totalidad a mi madre Leslie, que pues desgraciadamente ya tenía relativamente poco por aquel entonces, que había fallecido lamentablemente de cáncer. Así que en general yo le podría dar un 9 de 10 a esta recopilación de canciones. Digo, yo de verdad la aprecio bastante, así que pues sí, Yorgos Kyriakos Panayiotou, thank you very much for everything. Espero haberlo dicho bien, si no voy a quedar como payasa. Volvemos una vez más con los libros, y en este caso también tengo en mis manos el libro de George Michael, The Biography 1963-2016 por Rob Jovanovic. De verdad es un libro sumamente complejo. Yo no lo recomendaría a lo mejor para alguien que apenas como que va iniciando, sino ya como alguien como que ya, ¿cómo se podría decir? Como que ya sabe más acerca de la vida de George Michael y de Wham también, porque de verdad podría decir que la mitad de este libro es como exclusivamente para Wham, desde la perspectiva del autor, pero un poco más enfocada a George Michael. Así que pues espero no haberlos confundido con esto, pero de verdad es un libro bastante bueno. A lo mejor lo único malo que yo veo aquí es que pues no hay tantas fotografías, desgraciadamente, como yo hubiese esperado. Digo, yo soy mucho, o al menos hablo solamente por mí, yo soy como que más visual que auditiva, o más como que de estar leyendo, pero pues también eso se aprecia. Pero ya una vez que, o sea, eso es a lo que voy, una vez que ya vas leyendo todo y te das cuenta de cómo es absolutamente todo, ya como que eso lo compensa y de verdad te olvidas de absolutamente todo. Y también respecto al timeline, si bien ya no hay como que tantas imágenes como se pudieron dar cuenta, así es como se ve, es de pasta blanda. Pues bueno, sí te va dividiendo los capítulos por años, afortunadamente, así que pues, ¿qué les puedo decir? De verdad eso está maravilloso, y sí va como que sumamente detallado, y detallando más bien la historia de George de principio a fin. No lo he terminado de leer, me quedé como casi llegando a la mitad, pero de verdad es un libro bastante completo, lo recomiendo muchísimo. Y igual la información es veraz, y no es como que, oh vaya, porque sí, el autor nada más haya pues sacado su información de los headlines amarillistas de The Sun. Créanme que no es así, y pues vaya, es de verdad un libro súper recomendado. Tengo aquí en mis manos un disco que yo aprecio y quiero con todo mi corazón. Lo recuerdo igual, ya tiene igual bastantes años con nosotros, creo que incluso está aquí desde antes de que yo naciera, así que pues imagínense, pero de verdad lo recuerdo como si fuera el día de ayer, y es este compilatorio también de The Best of Wham, y pues así está de la parte de acá atrás. Y a mí siempre se me hacía como un disco sumamente particular. Yo en realidad sí recuerdo que, no sé, como que me daba cierta curiosidad hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que por lo colorido de las letras o algo así. Pero de verdad está realmente muy, muy bueno. Y si abrimos el disco, así es como viene. Un diseño bastante sencillo, pero que tampoco decepciona. Está bien. Este es el booklet.
De verdad, yo disfruto sacar los booklets. Son como que, o sea, como que me dan años de vida, ¿me entienden? Así que pues sí, así es como viene. Va como que más enfocado, hacen como que cierto énfasis por alguna u otra razón a la canción de If You Were There. Así que pues está bastante bien, considerable. Y pues así viene por dentro igual las canciones, las letras no podían faltar en ningún lado. Acá está Andrew, acá está George. Más canciones. Y obviamente Shirley y Pepsi igual tampoco no podían faltar. Y de verdad está sumamente recomendable. Vienen como que las mejores canciones de cada uno de sus álbumes, tanto del álbum Fantastic como del álbum Make It Big y del álbum de The Final. Creo que así se llama, ¿no? Creo que así se llama. Si no, también voy a quedar payasa, por Dios. Pero de verdad está muy bueno. Recuerdo que solíamos repetir a cada rato la de Last Christmas, así que de verdad es como parte de la familia ya y de verdad está muy bueno. Yo confío plenamente en que con el tiempo esta colección va a hacerse más grande y más grande y más grande y pues ustedes van a ser testigos de ello. Y pues sí, eso es realmente emocionante, aunque no debemos olvidar que lo más importante es lo que la música nos deja, el aspecto positivo. Y claro que sí, es parte del entretenimiento, así que pues igual está súper bien. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, y creo que sí lo dije bien, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que yo suba un nuevo video, porque pues realmente están muy interesantes y muy divertidos. Probablemente ya esté haciendo reacciones otra vez, así que esténse atentos. Y para estar como que un poco más en contacto, un poco más cerca, les estaré dejando mis redes sociales donde pueden seguirme. De verdad, ahí está muy bueno el asunto. Y yo creo que ya sería todo. Recuerden que cada disco tiene una historia que contar. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Ray Monk y nos vemos para la próxima. Bye.